Muy, pero muy buenas cuasi noches o noches ya tengan todas y todos. Agradeciéndole al colegio, desde luego que a UNUAN por este Congreso Jurídico de Actualización, muy oportuno, muy importante, a pesar de que ya estamos prácticamente que viendo los cambios climáticos allá afuera, los fritos de diciembre, y qué mejor momento que ir terminando el calendario con una actividad con temas tan oportunos. Precisamente se me encomendó tener la posibilidad de referirme a un tema que es muy interesante, el relativo a la garantía mobiliaria. Poco a poco nos hemos venido familiarizando con esta disciplina muy compleja, muy heterogénea, pero que tiene ramificaciones muy importantes porque es todo un rompimiento de paradigmas clásicos. En el caso de los derechos reales de garantía, que prácticamente viene a ofrecer una propuesta amplia, funcional, con posibilidades de tipos de financiamiento revolutivo, revolvente, prendas flotantes, y lógicamente que también eso trasciende en diferentes institutos e instituciones jurídicas. Cuando me refiero a institutos, pues estoy hablando de lo que es el derecho registral y desde luego también lo que tiene que ver con el derecho jurisdiccional y notarial, particularmente en el tema de las ejecuciones. Es todo un complejo de un nuevo sistema que desde luego estaría permeando muchísimo en la parte operativa también de los bancos como tales. Se pretende fortalecer, tratar de impulsar, dar mayor eficiencia al desarrollo y consideración de la mediana y pequeña empresa. Todos sabemos, si no es ninguna situación novedosa, que el caso de las pymes es uno de los fuentes de trabajo, de financiamiento, de producción más importantes del mundo, no solo en nuestra región. Europa, los Estados Unidos y Latinoamérica no es la excepción. El pequeño y mediano empresario representa generalmente en nuestras economías por ahí de un 80 a 90% de la actividad propia de cada país. Y en ese sentido, pues se tiene que ver con muy buenas intenciones cualquier tipo de propuestas o cambios que se tengan que dar en estas disciplinas. Les comento que en lo que respecta propiamente al desarrollo de mi participación, pues trataré de abordar dos aspectos sustanciales. El primer aspecto está referido a lo que ya he estado tratando de realizar, es la parte introductoria, este acercamiento muy general a lo que conocemos sobre esta nueva temática, sobre garantías mobiliarias, las generalidades, y una segunda parte, quiero abordar quizá el tema más álgido, más sensible, que ha generado muchas críticas y también algunas, o quizás menos, ventajas o comentarios positivos. Y me refiero sobre todo a la realización o ejecución de las garantías. Es un camino muy espinoso, desde luego, el que se está tratando de ir trazando, pues por un lado está la parte judicial, que la idea es renovarla, replantearla, y por otro lado una hoja de ruta muy interesante, que es muy novedosa y que paulatinamente se ha venido dando a nivel internacional y también, ¿por qué no en Costa Rica? Solo que en el caso de las ejecuciones dinerarias, hace unos años era impensable incluir a los notarios. Entonces, bajo ese punto de vista, voy a abordar algunos aspectos sustanciales con la actividad notarial bajo el alero de la, entre comillas, jurisdicción voluntaria, que por ahí habría que hacer algunas apreciaciones y algún tipo de
sacrificio argumentativo interesante para poder determinar y encajar la actividad notarial dentro de lo que tradicionalmente ha sido ius imperium, lo que tradicionalmente conocemos como parte de lo que es la función jurisdiccional típica y propia, pero que desde hace unos años, primeramente sobre todo por el fideicomiso de garantía, hemos venido asistiendo a una paulatina desjudicialización de ciertos engranajes de materias jurisdiccionales pues clásicas. Pues sin más, vamos a iniciar un breve recorrido sobre esta disciplina, primeramente, como les decía, la parte introductoria sobre esta temática, y luego abordaré la parte de la ejecución, particularmente la ejecución extrajudicial en el ámbito notarial, porque también por ahí tenemos fiduciarios y corredores jurados, pero nos interesa más que todo la parte notarial. Pues apreciando que mi antecesor utilizó la posibilidad de estar acá al frente, pues yo voy a tratar de imitarlo y vamos. Sí, se escucha bien. Bueno, les decía que la primera parte entonces estaríamos incursionando en lo que tiene que ver con la parte de lo que significa el contenido muy general de esta nueva normativa. ¿Cuándo empezó a regir esta normativa? Pues empezó a regir el 20 de mayo del año 2015, hace un año y pico, y fue aprobada en el año 2014, por ahí, para que estuviese vigente desde el año pasado, y se han ido tomando paulatinamente algunas implementaciones técnicas de tipo logístico para poder hacer realidad la nueva propuesta legal. Pues, ¿qué podemos entender por el concepto de garantía mobiliaria? ¿A qué se refiere el contenido, los antecedentes, las normativas internacionales o fuentes que normalmente determinan la aplicación de una nueva normativa? Pues la garantía mobiliaria no es más que un derecho real, es un derecho real de garantía, pero muy diferente al derecho real tradicional que hemos conocido, como es el caso de la hipoteca y la prenda. La hipoteca y la prenda responden a un escenario, prácticamente a ese dualismo de los bienes muebles e inmuebles, donde primeramente la hipoteca estaba referida a los inmuebles y la prenda a los muebles. Partiendo de que desde el derecho romano los muebles se veían con cierto tipo de subestima, con menos valor, con menos importancia, pues la hipoteca siempre ha sido el tipo de garantía estrella y atrás la prenda. La prenda también que tenía un problema adicional desde el punto de vista de la aparición de los registros. Y el problema de la prenda sobre todo siempre ha sido el aspecto del desplazamiento posesorio, por cuanto al quedar generalmente en manos del acreedor, determinaba que la función de financiamiento para algún tipo de actividad agroindustrial o donde fuese invertido eso para fomentar la productividad del deudor y así poder frente a la obligación contraída, pues se hacía más complicada porque la garantía normalmente quedaba en manos del acreedor. ¿Y por qué en manos del acreedor? Por una situación de seguridad jurídica, por una cuestión del riesgo. Normalmente un bien en manos del deudor sin posibilidad de la apoyatura registral, pues haría que ese tipo de bien podría estar tentado a volverlo a gravar, a ocultarlo, y con el problema de la apariencia jurídica, donde alguien que pretende negociar con el deudor ignoraticio, pues podría pensar que la persona tiene los totales beneficios del dominio o de la propiedad. Entonces, en ese sentido, siempre ha venido de una manera
más debilitada la parte de la prenda. Y además de ello, pues con el pasar del tiempo, pues efectivamente se pudo inscribir, conocemos todos los pormenores que la evolución de esta materia se ha dado con la garantía prendaria, pero una garantía prendaria reflejada sobre un bien concreto, una garantía prendaria que incluso en tiempos por allá de los albores de la Sala Constitucional, me refiero a años 80 y algo y empezando los 90, una de las sentencias de mayor palmarés, quizá de tipo económico y jurídico, y que fue prácticamente el cuasi entierro del apremio patrimonial, fue precisamente aquel famoso artículo que estaba en el Código de Comercio, en el sentido de que los negocios, los establecimientos llenaban prendas con algún tipo de consignación ahí, de algún bien que se les ocurriera, y la idea era sobre todo requerir la presentación del bien. Requerir la presentación del bien significaba ir a notificar al deudor, sobre todo en estas épocas que eran muy duras, muy tristes, porque si no presentaban el bien, se dictaba inmediatamente apremio patrimonial. De manera que muchas personas pasaban en noviembre, diciembre, recluidos porque por alguna circunstancia el bien o lo habían destruido o lo habían dispuesto o por lo que fuera. Entonces es lo que era prácticamente aquella reminiscencia de la prisión por deudas que hoy únicamente la tenemos relativizada a los casos de una deuda social de gran importancia que es, como sabemos, la deuda alimentaria. De manera que entonces la prenda se vino consolidando de manera no tan dinámica, los procesos de inscripción muy costosos, se trataba de un solo bien y por ahí la jurisprudencia fue paulatinamente reconociendo algunos tipos de prendas de algún margen de flexibilidad más amplio. El caso, por ejemplo, de lo que se conoce como la prenda flotante y que la Ley de Garantía Mobiliaria refiere a la posibilidad de dar en prenda todo un establecimiento mercantil, todos sus mobiliarios, todo lo que tiene que ver con las situaciones corpóreas e incorpóreas, así como los intangibles en general, de manera que se parte de la posibilidad de dar en garantía mobiliaria lo que fuese pues el nombre comercial, los inventarios, en fin, parte o total de lo que es el flujo propio del negocio. Es una de las posibilidades muy importantes que ahora veremos que tiene la ley. Entonces, la garantía mobiliaria nos dice que es un derecho real de garantía con una apoyatura en cuanto al contenido de manera absoluta sobre bienes presentes y futuros, sobre bienes corporales o incorporales, y sobre todo también se incluyen contratos, se incluyen cesión de créditos, aquella distinción tan importante que se discutió durante mucho tiempo sobre si los derechos de créditos podían tener algún tipo de apariencia similar a los derechos reales, pues ahora con la garantía mobiliaria se le da un tratamiento erga omnes de enorme utilidad. De manera que entonces ahí vamos apreciando todas esas series de ventajas para una economía dinámica que ofrece esta nueva propuesta. Partimos de una gran ventaja, nuestro Código Civil afortunadamente no contiene un número clausus sobre derechos reales. Costa Rica tuvo en un tiempo disposiciones de la ley hipotecaria de 1860 y resto, que fueron prácticamente que un copy-paste o una remisión del derecho español, la ley hipotecaria o el derecho hipotecario, que es el derecho registral en el derecho español y que nosotros adoptamos. Incluso en España todavía esta ley, que es de más de 400 artículos, se conoce como ley hipotecaria, pero regula todo lo concerniente a los derechos reales y todo lo que tiene que ver con el aparato registral. Entonces, la posibilidad de contar con un números apertus, y no clausus, hace de Costa Rica que la posibilidad simultánea de crear garantías como la mobiliaria es infinita. Es infinita, pero también hay que partir de una situación muy interesante. Todos sabemos
que los derechos reales, que están normalmente relacionados con el derecho de propiedad, ofrecen una particular importancia en cuanto al trazado económico de la soberanía jurídica de un país. Las connotaciones que tienen los diferentes tipos de derecho de propiedad, pues es una cuestión de interés público, de interés del país, y sin embargo, pues en ese sentido se parte de dos posibilidades, o limitarlos o dejarlos abiertos. La respuesta, sobre todo a limitarlos en algún momento, parte, valga la redundancia, para el caso nuestro de la codificación napoleónica francesa de 1804, que como respuesta muy lógica al régimen feudal que heredó, donde en el derecho feudal todo era tipos de propiedad de las que uno quisiera obtener y coleccionar, era un verdadero caos regulatorio y de propiamente del manejo de ese tipo de propiedad. El Código Civil francés optó por cerrar la llave y crear un tipo de derechos reales cerrado. Costa Rica se apartó de eso, del derecho francés, y afortunadamente determinó una línea amplia de derechos reales. Los antecedentes de la Ley de Garantía Mobiliaria. Los antecedentes de esta normativa viene del Código Uniforme de Comercio de los Estados Unidos, allá por los años 50, en pleno auge económico de la posguerra, donde los Estados Unidos determinaron la discusión que ahora teníamos nosotros sobre mantener un régimen pignoraticio basado en la prenda, con una serie de inconsistencias en cuanto a la posibilidad de fomentar el verdadero crédito para la pequeña y mediana empresa, en el sentido de que los banqueros lo primero que preguntan normalmente es, dime qué tienes y te diré qué te presto. Y en ese sentido, pues alguna gente que quería incursionar en algún tipo de emprendimiento, al no contar con algún tipo de patrimonio inmobiliario, pues en ese sentido no era sujeto de crédito. De manera que se la fueron ideando los juristas de la época para crear y sustituir el sistema imperante por un sistema donde la persona podría inscribir en un registro especial, en un registro que los norteamericanos le llamaron Filis Notice, referido al registro noticia, al registro donde la persona únicamente puede accesar sin tener que estar pendiente del filtro de legalidad registral que normalmente nosotros conocemos en los registros. Y esto porque hay una situación que parece muy paradigmática en nuestro sistema con esta nueva ley. Este registro de garantía mobiliaria no da fe ni tampoco acude a determinar si los datos son ciertos. Es una situación simplemente donde lo único que se le hace es ofrecer al usuario, particularmente al acreedor, la posibilidad de inscribir por medio, en el caso de Costa Rica, de la firma digital, los bienes y la persona y el tipo de bienes que se dan en garantía mobiliaria. Entonces, desde ese punto de vista, los costes son mucho menores. Ese registro, al escribirse la garantía, se puede, de luego, modificar, se puede aumentar el plazo, se puede aumentar la deuda, en fin, genera posibilidades de irlo modificando conforme vaya consolidándose la operatoria comercial de la empresa a la que se le está dando el beneficio. Dentro de esta normativa, entonces, además del Código de Comercio unificado de los Estados Unidos, por allá del año 2000 se creó a nivel de la Organización de Estados Americanos, con la asesoría de este jurista que estuvo en Costa Rica por muchos años, que fue don Boris Kosolchi, la posibilidad de una ley uniforme. Esta ley uniforme es la Ley Uniforme de Garantías Mobiliarias de la OEA del año 2002, y actualmente este año la ONU ya publicó y autorizó, creo que en sus vertientes francesa e inglesa,
la nueva ley modelo de garantía mobiliaria de la UNCITRAL. Actualmente podemos decir que en cuanto a los países de Latinoamérica que han incursionado en esta normativa, tenemos prácticamente todo lo que es América del Norte, o sea, Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile está en proceso y República Dominicana también está a punto de implementar este nuevo sistema. De manera que hay cierto tipo de estandarización a nivel de derecho comparado y la propuesta va encaminada a que se vaya dando paulatinamente la implementación de esta nueva modalidad en Latinoamérica en general. Pero los bienes y derechos dados en garantía, pues les decía que son innumerables. Hablamos de cosas, hablamos de derechos y obligaciones. Cuando hablo de derechos y obligaciones me refiero a la posibilidad de dar en garantía mobiliaria un efecto referido a obligaciones extracontractuales o aquilianas. O sea, nos estamos refiriendo a la posibilidad de que si alguien está con un litigio por alguna situación relacionada con el derecho de daños, por ejemplo, responsabilidad extracontractual, esa gestión pues es objeto de garantía mobiliaria. La posibilidad de dar en garantía mobiliaria entonces se extiende también a los contratos, a la cesión de derechos, lo que tiene que ver con facturas. Parte de esta temática es muy importante volver a insistir en el hecho de que en el caso de la factura, primeramente el primer vestigio fue allá por el año 2008 y ahora el año pasado, recuerden que hubo una reforma muy importante al Código de Comercio, referente a la posibilidad de dar en traspaso de la factura, no solamente por la cesión, sino por el endoso. Y es un endoso que tiene los mismos requisitos, hemos visto, de los títulos a la orden. De manera que ahora la factura no es necesario notificarle al deudor cedido mediante la garantía mobiliaria para que obtenga total y absoluta aplicación. Contratos, dentro de estos contratos tenemos lo que es el factoring, el contrato de fideicomiso en garantía sobre bienes muebles y otros contratos que por ahí también contiene la ley, con o sin desplazamiento. La ley de garantías mobiliarias prevé la posibilidad de que la persona, el acreedor, se deje la garantía, pero lo ideal es que sea el mismo deudor el que utilice eso. Y lo podemos visualizar muy bien en una nueva posibilidad de funcionamiento de la garantía, que es lo que se conoce tradicionalmente como el financiamiento revolvente. Este financiamiento tiene que ver con todo lo que es el ciclo de producción de las empresas, donde se inicia con la compra de las materias primas, luego ya con lo que es la elaboración o producción del bien o producto, luego lo que tiene que ver con las cuentas por cobrar. Cuando se da esas cuentas por cobrar, que es cuando se colocan los bienes, pues esa posibilidad de esas facturas se pueden ya de antemano dar en garantía. O también, desde luego, cuando ya los clientes al final del ciclo realizan los correspondientes pagos a X días, dependiendo del tipo de plazo de financiamiento que se haya pactado, y donde normalmente la ventaja de esto es que es una especie de autosatisfacción sin tener que acudir a ningún tipo de requerimiento para el pago, porque la misma pymes, la misma empresa, cuando le depositan los clientes, el banco o el acreedor podría estar autorizado de una cuenta para jalar los desembolsos que ha venido realizando. Pues eso es una situación sumamente atractiva, funcionalmente genera muchísimas ventajas, sobre todo porque el aspecto financiero bancario estaría monitoreando a la empresa sobre la forma en que está desarrollándose su ciclo de producción, y además de ese monitoreo, vigilancia y supervisión, permitiría también, lógicamente, poder accesar
a una especie de financiamiento que dio mediante el reembolso de una forma súper líquida y más segura. Entonces, dentro de lo que es propiamente la estructura o arquitectura financiera o jurídica, la posibilidad de que las entidades de intermediación financiera se vayan involucrando paulatinamente en este tipo de financiamiento a pymes refleja cierto grado de ventajas bastante particulares. Se fortalece algo que nosotros no conocíamos mucho en nuestro país, es la propiedad en garantía o en función de garantía. La propiedad en garantía la hemos visualizado particularmente en el caso del fideicomiso. Recordemos que el fideicomiso primeramente se implementa en el Código de Comercio y luego, por allá de los años 90, se reconoce la posibilidad también de dar bienes en propiedad fiduciaria, pero en propiedad fiduciaria no solamente en los tradicionales modos de fideicomisos que eran prácticamente el testamentario y el de administración, para incursionar en un tipo de fideicomiso que le generaba muchísimo más ventajas en general a los acreedores y al mismo deudor, que es la posibilidad de abaratar los costos y de asegurar en gran medida el riesgo de solvencia. Recordemos que cuando una empresa ocupa financiamiento y quiere acudir a una entidad financiera, tiene la posibilidad de que el banco le pueda decir requerimos hipoteca o requerimos un fideicomiso de garantía. Esto desde luego ha dejado una serie de discusiones muy importantes que hemos visto acá, incluso en este escenario, en este foro, relacionado con la posibilidad de una eventual situación concursal si los acreedores fideicomisarios podrían o no tener la posibilidad de una especie de vacuna o inmunidad, de una especie de blindaje para poder mantener aislada la garantía y que no pueda ser perseguida por los acreedores dentro del concurso. Esa es una de las discusiones que se ha venido dando, pero desde el punto de vista estrictamente jurídico, la respuesta en principio sería positiva en relación al fideicomiso, porque si decimos que no pueden embargarlo los bienes dados en fideicomiso, que es un patrimonio de afectación, que no pueden embargarlo los acreedores del fideicomitente, pues lógicamente que ese tipo de escudo o de blindaje que se asume a través de un fideicomiso no puede estar limitado a ejecuciones individuales. La estructura del contrato está referida lógicamente para una situación general de protección sobre el riesgo de solvencia. Y esa protección no puede quedar a medio camino, porque entonces no sería una solución jurídica que fue la que se implementó como lo es el fideicomiso de garantía. Repito, es una situación que ya la ley contenía al darse la posibilidad de ofrecer en garantía ese tipo de bienes. La ley de garantía mobiliaria, pues parte de que la cesión de créditos tradicional, cesión de créditos en propiedad, pues en ese caso la persona que es acreedor, pensemos en una entidad de factoreo que recibe un grupo de facturas, en el caso de propiedad, transitoriamente mientras ve la posibilidad de que la persona le pague o no, pues esa cesión en propiedad la puede convertir luego, si requiere liquidez o algún tipo de inyección económica, en garantía. En garantía quiere decir, la doy en garantía porque no quiero zafarme de ella y luego de que te pago, vuelve nuevamente a mi esfera de titularidad. Y además de esa cesión en garantía, pues está desde luego también la posibilidad del fideicomiso en garantía, pero mobiliario. Recordemos que cuando hablamos de mobiliario, pues hace un rato yo les decía la extrema indulgencia que le daban a los bienes muebles, no se le tenía en el derecho romano y posterior esa importancia de ahora. Hoy en día la situación ha variado sustancialmente. Ahora los bienes muebles representan normalmente dentro de las empresas un 70 o un 80% de la totalidad de los activos disponibles, además de la enorme ventaja de la movilidad.
títulos, valores, instrumentos financieros, bonos de prenda. O sea, hay cualquier cantidad de posibilidades de ingeniería financiera donde los bienes, donde la riqueza se puede desarrollar con un simple clic en cualquier forma y a cualquier hora. De manera que eso era totalmente claro que tendría que ir superando el viejo esquema de la propiedad inmobiliaria. Otra de las características son los denominados bienes derivados y atribuibles, los famosos PROCETs, que tiene que ver lógicamente con la posibilidad de que la materia prima que la persona adquiere para transformarla y elaborarla, pues esa materia prima se puede convertir, por ejemplo, en un escritorio, en muebles de lujo, ya sea de sala o de cocina, de manera que si el acreedor acredita, lógicamente, que ese tipo de producto viene del financiamiento dado, pues lógicamente que ese bien en sí también continúa como bien dado en garantía, porque la importancia de esto es precisamente mantener y consolidar el ciclo de producción. No solamente entonces la conversión del bien como tal, sino también se habla de bienes atribuibles, que son también aquellos que tienen que ver con la situación de el dinero que se recibe una vez que se vende, con el cash, con lo que es ya el dinero colocado. Cesión global de establecimiento comercial es parte de ese tipo de propuesta. Bienes por incorporación o por destino, ya lo de los derechos de crédito lo habíamos comentado. Las acciones, es muy interesante. Las acciones societarias. Tradicionalmente el derecho societario está referido a la posibilidad de dar en prenda las acciones. Hoy en día, pues hay una reforma implícita a lo que tiene que ver con el contenido del Código de Comercio y lo que está reflejado es la posibilidad de pignorar las acciones, pero bajo la nueva modalidad de garantía mobiliaria. Esto sugiere que en lo no previsto tendríamos que aplicar el viejo esquema de la prenda en cuanto no se contraponga. Aquí es muy importante desde ahora adelantarle a los notarios que en el caso de las ejecuciones, pues tanto para los notarios como para los jueces, yo creo que el gran dolor de cabeza no tanto es aspectos relacionados con las situaciones estrictamente procesales o de abuso procesal, sino de cómo poder materializar, de cómo armonizar esta nueva forma o esta gama de derechos y de bienes tan dinámicos y tan complejos para poder entender y llevarlos a una subasta. Me pregunto, por ejemplo, el caso de las acciones con restricciones estatutarias de transmisibilidad en estas sociedades de tipo familiar o cerradas, donde normalmente es previsible la posibilidad de que la familia vea con malos ojos que llegue un tercero, que esta acción es únicamente para la familia, de manera que ningún forastero puede entrar a esta sociedad. Pensemos entonces que ese socio, como cualquier ser humano, puede incurrir en incumplimientos económicos y que lo lleven a una situación de incumplimiento y que la acción estuviese dada en garantía mobiliaria. ¿Cómo hacer con esto? ¿Qué tendría que hacer el notario sobre la cláusula de transmisión si es que la conoce o si se la habían ocultado? ¿Cómo podríamos esperar la situación que va a alegar la sociedad emisora? Pues muchos de estos requerimientos, desde luego que hoy no podríamos abarcarlos, pero aprovecho para hacerles un pequeño aviso comercial, que lo tendríamos, este tipo de temática, para los días 21 y 22 de noviembre, en las primeras jornadas de Derecho de la Empresa y de Derecho Societario, donde uno de los temas precisamente está los conflictos societarios y se refiere a la posibilidad de dar en garantía bienes corporativos, acciones en garantía mobiliaria o en usufructo. Y en ese sentido, pues, lógicamente que no es bueno contar toda la historia ni toda la película, to be continued, eso lo dejamos para el 21 y 22 de noviembre, pero verán que son situaciones bastante interesantes a las que tendría que haberse en alguna medida involucrado el notario, el juez o el corredor jurado, si fuese el caso. Cuentas de depósito,
El tema de los inventarios y equipos es algo que lógicamente llegó para quedarse. Los inventarios y equipos es algo muy, muy funcional, muy importante en una modalidad de garantía mobiliaria donde esa forma de que la empresa pueda ir lógicamente adquiriendo financiamiento para darle vuelta a los inventarios. Y vemos también el carácter funcional, dinámico, donde todo esto se modifica. De manera que los bienes no es por decirlo de alguna forma, la mesa número de serie tal o el escritorio tal, todo eso puede ir dando vueltas. Lo que hoy se tiene, luego no se tiene porque va lógicamente que cambiando. Cuentas de depósito, lo que tiene que ver con la posibilidad de que un acreedor pueda pagarse con los depósitos que se están dando en determinado momento, ya sea el banco o se faculta al acreedor para que le caiga a ese dinero cuando la otra parte se lo ordene o lo comunique. Otro tema muy interesante es el derecho de retención, un tipo de disciplina muy subestimada, casi olvidada, poco utilizada, pero el derecho de retención viene lógicamente que a dignificar un poco lo que se llama el derecho posesorio. El derecho posesorio como una forma de poder dar en garantía, y ese derecho posesorio que ya conocemos que es como una modalidad también de quedarme con el bien, de no soltarlo y únicamente hasta que me paguen o lo devuelvo o lo ejecuto. Los casos típicos de los talleres de los vehículos cuando no se entrega el dinero, o los hoteleros que a veces no hay forma de que les paguen y se dejan las valijas, aunque a veces no es mucho lo que puede haber en esas valijas, pero ese tipo de circunstancia determina que tienen un valor funcionalmente económico importante. Y nosotros siempre nos hemos quebrado la cabeza si eso se puede vender, si no se puede vender, que qué hago con lo que retengo, que si será simplemente una amenaza o simplemente lo que le hago es tratar de mortificar al deudor para que me pague, en fin. Este tipo de situaciones pues hay que darle lógicamente una cobertura de regulación muchísimo más amplia, pero ya está como una forma, como un derecho de retención que se puede dar en garantía mobiliaria. Esos son los contratos que les hablaba, dentro de los que están ahí y los que pueda la persona también ocurrírsele. Únicamente serían los que la ley prohíba. Hablando de prohibiciones de ley, solamente hay dos situaciones donde la ley saca de momento como garantía mobiliaria en cuanto a esta situación de concurrencia o prelación de derechos, que sería los alimentarios y también los derechos alimentarios y los derechos laborales. Esos dos derechos es importante también tenerlos en cuenta. ¿Por qué hablamos de eso? Porque el escenario de la garantía mobiliaria, al tener un registro, funciona primero en tiempo, primero en derecho. Funciona muy parecido a los derechos reales tradicionales. De manera que vamos a tener una serie de choque de trenes en lo referido a lo que se conoce tradicionalmente como los créditos privilegiados. Esto a mí me encanta y lo veo mucho en materia concursal, porque los créditos privilegiados son aquellos créditos que el ordenamiento, el legislador determina que tienen un privilegio. Y tienen un privilegio porque el alimento es una situación de subsistencia, porque la seguridad social, porque el laboral, porque tal, porque el tributario. Frente a esta posibilidad de los privilegios, los acreedores o los comerciantes, pues lógicamente que pueden tratar de hacer algún tipo de propuesta evasiva, desde el punto de vista legal, que pueda lógicamente, legalmente y válidamente tener un posicionamiento mejor que esos créditos privilegiados. Y para eso son las garantías reales. Las garantías reales tienen ese fin, con una serie de características de reipersecutoriedad, del jus distraendi, de poder llegar y perseguir el bien donde esté, y la posibilidad de hacerlo valer erga omnes a través de un registro y de la oponibilidad a terceros. Ese es el típico eje argumentativo y funcional de las garantías reales, y que siempre lógicamente las tenemos y son muy bien utilizadas a nivel de las entidades financieras y a nivel de los procesos liquidatorios concursales. ¿Por qué? Porque el mismo Código de Comercio determina que esos bienes son ejecuciones sobre bienes concretos,
y se hacen de manera separada. Tan es así que cuando un concurso determina el vencimiento anticipado de las obligaciones, las hipotecas y las ya cuasi desaparecidas prendas tendrían lógicamente que respetarse su ejecución separada. Y digo cuasi desaparecidas prendas porque en Costa Rica se dio una situación muy particular con el caso de los bancos. Los bancos no quisieron que la prenda, y lógicamente que también los notarios tuvieron una participación importante, que la prenda de los vehículos desapareciera. De manera que es una de las excepciones a la ley, pero es una excepción muy grande en el sentido de que cuantitativamente representa una porción muy importante de lo que son posibilidades de dar en garantía. Aquí me estoy más bien al revés. Bueno, les hablaba de un enfoque funcional, ¿ah? Lo que persigue el sistema, lógicamente, que es operativo funcional en ese sentido, y se parte de muchas ventajas que ya les comentaba, la propiedad de fideicomiso en garantía. Aquí ya prácticamente queda adelantado con todo esto, y ahora nos vamos a la parte de lo que es la ejecución de la garantía mobiliaria. Aquí voy a correr un poquito más porque ya duré mucho tiempo en la situación introductoria. Bueno, introducción a la ejecución de la garantía mobiliaria. Es una de las partes más importantes que tiene la ley. La garantía mobiliaria, pues si se requiere de un registro rápido, no costoso, donde se pueda poner a terceros la existencia de la garantía, pues requiere también, y es muy lógico que así lo sea, de un sistema de ejecución rápida y eficiente. El mayor valor de una garantía se mide con la mejor forma de su realización. Y cuando hablo de realización me refiero a hacerla efectiva rápido, poderla liquidar de la manera más ágil y posiblemente de la manera también menos costosa. Esto es lo que ha dado lugar, y sin ser uno Nostradamus, ¿a qué? A que se tenga que partir de que los esquemas, a pesar de que soy parte del aparato judicial, los esquemas tradicionales judiciales en el tema de la ejecución de créditos, de garantía o lo que son los procesos de cobro en general, pues es público y notorio que se ha tenido una situación de mucha crisis, de muchos vaivenes, y como una especie de mufla de escape importante, de efecto ahí de alternativa, sería las ejecuciones extrajudiciales. Las ejecuciones extrajudiciales es entonces, en ese sentido, la que puede determinar la posibilidad de llegar a mejor puerto de manera más rápida posible. Dentro de lo que es la evolución de los derechos de garantía, recordemos unas palabritas que a veces nos dan buenos recuerdos académicos o buenos recuerdos de alguna parte de la doctrina. Hay algunas palabras que se han satanizado mucho, como el caso del pacto comisorio. Pacto comisorio que tiene que ver con la autoejecución. Pues lo que siempre se ha tenido mucho riesgo, lo que siempre ha determinado también una situación de cierto tipo de cuidado, es evitar aquella situación de desventaja, de necesidad de un banquero o de un acreedor con algún determinado cliente. Esto lógicamente fue lo que el derecho canónico y lo que los papas en algún momento determinaron como pacto comisorio. Aquella situación donde el acreedor se hacía de la garantía, la cual tenía un valor muy superior al crédito. Entonces, esto es lo que lógicamente ha venido subsistiendo de centuria en centuria, y sobre todo en algunos países más que en otros, pero que en el estado actual de la economía, de las negociaciones comerciales y de la vida en general, determinan que lógicamente tiene que darse una serie de flexibilización, tratando de proteger siempre en gran medida
el valor del bien respecto al crédito que se está otorgando. Y aquí funciona lo que conocemos y lo que ya se ha admitido como los pactos marcianos. El pacto marciano que propone un acuerdo de apropiación del bien mediante la valoración de un tercero, compensación. Hablamos de valores de cotización, que es algo muy general en lo que son las cámaras de cotización en el mercado bursátil, en el mercado de valores, donde lógicamente interactúan diferentes tipos de operadores. Yo llego y participo a través de un agente de valores, y en ese caso lo que le debo a X me lo reconoce como tal y se da ahí el saldo insoluto, dependiendo de esa especie de compensación que normalmente es una situación muy fácil en este tipo de operatoria financiera. Los pactos posteriores al vencimiento de la deuda es algo que también es algo muy reconocido y permitido en épocas actuales. Y esto me refiero por una situación muy particular que está en la Ley de Garantías Mobiliarias, que es lo que se llama la dación en pago. La dación en pago es una de las dos formas de realizar una garantía. Por un lado, sería la venta pública normalmente, y por otro lado, la posibilidad que desde el inicio se pueda dar una especie de dación en pago que tiene que darse lógicamente en situaciones de equilibrio respecto a lo debido y al valor de lo que se da en garantía, de la obligación garantizada. Entonces, les había comentado de la desjudicialización de las ejecuciones extrajudiciales. De manera que acá es muy importante también, de manera muy breve, decir que en un primer momento solo se podía ejecutar aquello que había sido concedido en un proceso. Aquel proceso que es la etapa de conocimiento y que luego viene en una etapa de ejecución de sentencia o fase de ejecución. Pero como esto genera tanto problema, aparecieron ahí lo que ustedes ven, los famosos títulos ejecutivos. Títulos ejecutivos que lógicamente vienen por acuerdo de partes. Hay muchos títulos ejecutivos convencionales y otros títulos ejecutivos ex lege que la ley le da esa condición y que todavía mantiene mucha importancia en el sentido de que en la ley de cobro judicial, a pesar de que se dice que puede ser objeto de cobro solamente documentos con sumas líquidas y exigibles, también determina la posibilidad de que sea ejecutivo o no ejecutivo. Y esta posibilidad es importante para agredir patrimonios, para no tener que dar garantía y de una vez nos vamos a embargar sin ese tipo de problemas. También tenemos el título ejecutorio. El título ejecutorio es aquel que ya en definitiva nos permite acudir a perseguir los bienes, y precisamente la garantía mobiliaria acude al título ejecutorio en el artículo 54. Vean qué interesante a nivel procesal, y les adelanto esto. Cuando uno llega e incursiona en un proceso monitorio, el proceso monitorio lo que determina es la posibilidad de que si la deuda es líquida y exigible, a través de un filtro que sería la oposición o no oposición, pero en definitiva la confirmatoria del auto de requerimiento de pago, si ese auto de requerimiento de pago queda firme, pues prácticamente el bautizo necesario y automático se llama título ejecutorio. Y el título ejecutorio, si lo vemos en el Código Procesal Civil, que todavía está vigente sobre ese aspecto, determina la posibilidad de agredir patrimonialmente con embargo y remate los bienes del obligado. Entonces, en ese sentido, vean la importancia que le da la garantía mobiliaria a lo que se llama el formulario de ejecución, que es un título ejecutorio. Entonces, hemos venido repitiendo que la ejecución debe ser más operativa y eficaz, siempre sin permitir la indefensión. Pues esto es una situación muy importante. Aquello que sea rápido y eficaz y operativo, luego lo veremos un poco más adelante, hay tentaciones o posibilidades o efectos límites donde podría estar entonces la posibilidad de que la persona quede en alguna posición de indefensión, y que en ese sentido el ordenamiento jurídico tiene que tratar en la medida de lo posible y de las posibilidades que ello no surja. Bueno, ahí ustedes ven muy rápidamente las causales del incremento de la ejecución extrajudicial, ¿no? Es más rápida, propicia mayor transparencia, publicidad y competitividad, mayores precios de la realización.
Cuando hablo de mayores precios de la realización, piensen ustedes en bienes perecederos. Lo fácil que podría ser en una garantía mobiliaria poderlo sacar y vender al precio de plaza a hoy, de una manera ágil y sin problemas. Y pensemos prendas donde nos podría dar un montón de meses o años poder ejecutar, que genera un montón de problemas las mismas cosechas. Hay una especie de test comparativo entre lo judicial y lo extrajudicial a nivel privado. Lo judicial, en principio, genera un mayor garantismo a través de garantías procesales más formales. La privada, en estos supuestos, da mayor eficacia y eficiencia. De manera que la escogencia de la ejecución por parte de los involucrados no comporta un fundamento jurídico. Esto comporta lógicamente una elección racional que tiene que ver con la rapidez, con el coste, con la discrecionalidad y la posibilidad de un mejor precio rápido. Entonces, la elección de la vía no judicial no impide que se pueda tampoco invocar posteriormente la tutela judicial en relación con actuaciones realizadas. Pues es algo que se da dentro de las vías judiciales. Recuerden ustedes la cosa juzgada formal y la material, y recuerden que hay procesos sumarios que tienen la posibilidad de ser revisados según corresponda en un proceso de mayor jerarquía que sería el ordinario. De manera que con mayor razón, desde luego, un proceso extrajudicial tendría la posibilidad de que pueda ser conocido dentro de un proceso abreviado u ordinario de mayor jerarquía. También se puede pensar en la posibilidad de lo que son las medidas cautelares. Las medidas cautelares como una especie de suspensión o paralización. Opción que hay, pero opción que hay que medirla porque no va como de buena forma relacionada con el sistema. Porque si todo el mundo va, como en los fideicomisos de garantía se pretendió en un momento, a pedir las suspensiones, pues eso generaría una situación de efecto en cadena, en cascada, que entonces prácticamente estaría suspendiéndose todas las garantías. Bueno, ya para terminar, muy rápidamente, la intervención del notario en la ejecución. Esta es una de las situaciones más interesantes que hemos podido visualizar en estos 2 años anteriores. Pues uno no es notario, en el caso mío ejercí muy poco tiempo el notariado, y es importante ir visualizando los cambios. El derecho va cambiando, la operatoria contractual va cambiando, y bajo ese punto de vista, los tipos de procesos que uno conocía hace 20 años en la Corte son muy diferentes a los procesos del 2016. Totalmente diferentes. Aquellas ejecuciones entre particulares ya casi no se ven. La mayoría son ejecuciones por dinero plástico, por bancos, por una cuestión de un consumo financiero y situaciones que tienen que ver con derechos de propiedad intelectual, otro tipo de temática muy diferente. A esta situación, lógicamente, el notario, la función notarial no es ajena. Y de ese punto de vista, pues, apreciamos, lógicamente, que un incremento importante de la actividad del notario en lo que llamamos, sobre todo, actividad judicial no contenciosa. Vemos que muchos nichos que tradicionalmente estaban metidos exclusivamente en la función jurisdiccional han ido saliendo y con muy buena aceptación al campo notarial. Me refiero a las sucesiones, me refiero a los supuestos también de los fideicomisos de garantía, que en algún momento también estuvieron en veremos, pero que es algo que yo no entiendo, porque la misma situación del gremio notarial se cuestiona esa posibilidad. Ahora veremos algunos mitos que podríamos ir tal vez tratando de desmitificar en alguna medida sobre la situación que tiene que ver con este trance, con este traslado gradual, lógico, proporcional, eso sí, espero no quedarme sin trabajo, lógicamente, de lo jurisdiccional a lo notarial. Es algo total y absolutamente común. Por ejemplo,
la situación de las ejecuciones extrajudiciales se dio en España con la propia ley, con una ley que se dio en 1800 algo y que paulatinamente se fue implementando y está en la ley de enjuiciamiento civil del año 2000 y es normal. En Europa se está dando lo que es también la participación del notario en los monitorios, con una aclaración muy importante. Los monitorios europeos no es como el monitorio costarricense, que es tropicalizado. Y digo tropicalizado con carácter positivo y no de subestima. Tropicalizado porque lo que empieza como monitorio, si hay oposición fundada, nos vamos a un mini proceso de conocimiento donde recibimos prueba y se dicta sentencia. En Europa, por el contrario, cuando hay oposición fundada, se emite un auto remisorio para que vayan a otro lado. Pero entonces el notario en Europa, pues es posible poderlo incluir dentro de la primera fase cuando no hay la posibilidad o es muy tenue algún tipo de alegación por parte del deudor. O sea, estamos ante un escenario donde la situación del derecho ha cambiado total y absolutamente de ropaje. Y esto es algo meteórico, esto es algo muy, pero muy rápido. Y lo que uno pensaba que en algún momento era total y absolutamente sin sentido, pues hoy en día ha tomado mucho sentido. Cuando yo empezaba a dar sucesiones en el año 90, apreciaba cómo la reforma con la Ley de Igualdad Real de la Mujer determinaba la unión de hecho entre un hombre y una mujer, y más de un alumno se reía a carcajadas. Pero ¿para qué el legislador pone eso? ¿Qué sentido tiene? Si se sobreentiende. Y eso es lo que algún tipo de jurista llama tautología jurídica. Yo decía, pues, es mejor que quede más claro, pero respeto sus opiniones. Y esa situación tan particular en el año 90, hoy en día nos ofrece un engranaje argumentativo totalmente diferente a lo del año 90, con todo lo que ha ocurrido durante estos 30 años aproximadamente. Entonces, hay que ser partícipe de este tipo de circunstancia. De manera que hay muchos argumentos a favor en la doctrina comparada de irle dando ese tipo de hospedaje al notario de manera a veces temporal, porque ese hospedaje al notario es como aquella forma de que algunos casos que se quiera por parte de la situación, normalmente del contrato, de la voluntad, donde busquen al notario, pues puede perfectamente tener aplicación la función notarial. Se ha dudado muchísimo, sin embargo, y no es solo de Costa Rica, esto es algo de otros países. Esta posición de crítica, de discusión importante sobre la constitucionalidad de los procedimientos de ejecución, particularmente, dada la ausencia de contradicción procesal y la limitación de los medios de defensa del deudor y de terceros. Sin embargo, hay que afirmar algunas cosas en particular. Es un tipo de ejecución que no es el común y clásico. Aquí hay que tener claro de que si la ley, en la ley de garantía mobiliaria, determina que el documento es título ejecutorio, pues ahí es muy importante tomar en cuenta el efecto, la bondad e importancia que tiene este tipo de documento. Un título ejecutorio, pues es un título ejecutorio, o sea, permite... Es como una sentencia firme que dé la posibilidad de sumas líquidas y concretas para poder pasar al apremio patrimonial. Pero a la vez hay una situación muy interesante que se da mucho se puede dar mucho en la ley de garantía mobiliaria judicial, en el proceso judicial, y que sería la posibilidad de poder aportar también el contrato, y también se lo puedo recomendar al notario. Ese contrato de garantía es precisamente la raíz y el fundamento de la ejecución, porque ahí se verán los pormenores de cómo se negoció ese contrato de garantía, porque tampoco podemos ser, o que ustedes me han escuchado, tan abstractos y tan prácticos y tan poco dogmáticos, pues también requerimos algún equilibrio importante de que si además de tener un formulario de ejecución que lo constituye el acreedor con su dicho, eso también hace que lógicamente me pueda de una manera adicional darme una apoyatura en el contrato, y ahí veré lo que las partes en algún momento negociaron y pactaron. Esta situación de la posibilidad de que el caso del formulario de ejecución sea unilateralmente confeccionado
por el acreedor, pues ha generado una serie de críticas, pero tengamos en cuenta algo muy importante. Las mismas críticas se hicieron en el caso del artículo 611 del Código de Comercio, referido al contador público, que el contador público era una especie de destinatario de toda la información, a veces no tan real, que le puede dar la empresa de tarjeta de crédito. Pues esto, lógicamente, que fue objeto de interpretación de la Sala Constitucional y determinó que por el solo hecho de que esa circunstancia proviniera de la oración del acreedor, no por solo ese solo hecho era inconstitucional, que para eso existía algún margen procesal de actuación importante y además de una serie de documentos o situaciones que el deudor podría tener a su favor. Entonces, la función de juzgar se ha ido acumulando, toda la materia de una jurisdicción voluntaria, les decía, vemos sucesiones, vemos divorcios, informaciones posesorias, no le veo ningún problema, pero cuando pasamos a la parte de la ejecución, pensamos que eso es igual que el llamado proceso ejecutivo simple antes de la ley de cobro del 2008, donde normalmente incluso había lo que se llamaba un auto precepto solvendo, auto que determinaba los embargos, auto que dicta ejecución y que podía haber entonces una contestación negativa. Pues resulta que la competencia del notario en relación con esta ley de garantía mobiliaria, la misma ley trata, no sé si de disfrazar, pero sí trata hasta de utilizar terminología no tanto procesal. Por ejemplo, determina que se le dan los 5 días al deudor para que demuestre o acredite el pago. No se habla de secciones en general, no se habla de oposición, no se habla del traslado de la demanda, sino que esto tiene lógicamente una autocomposición desde el momento del mismo contrato, donde ahí las partes acuden o podrían acudir al notario hasta el momento de la ejecución, según veremos. Entonces, el caso de la jurisdicción voluntaria, pues es un antecedente muy importante y en ese sentido veamos qué pasa con la naturaleza del proceso de ejecución. En un congreso notarial en España, Francisco Carpio Mateos decía sobre estos temas: no cabe atribuir al notario funciones típicamente judiciales, pero sí la posibilidad de poner en práctica el ejercicio extrajudicial de un derecho privado, no enteramente libre, sino sometido a unas limitaciones y comprobaciones de las que se puede encargar el notario sin alterar la esencia de su función. Y ahí partimos de 2 elementos que son vertebradores de la función notarial: el asesoramiento y el control de legalidad. Respecto a la función asesora del notario, esta función asesora la tenemos lógicamente desde el primer momento en que las partes lo buscan y la podemos visualizar de una manera operativa e instrumental muy, pero muy importante si el mismo notario se incorpora dentro de todo lo que tiene que ver con la elaboración del contrato. Bajo esta propuesta asesora, el notario pues tendrá las posibilidades de sugerir las diferentes formas en cómo se puede más o menos visualizar el incumplimiento, si es que se da, y la forma que según la ley de garantía mobiliaria permitiría pactos de procedimiento que sean más o menos ventajosos para los dos. Y dentro de estos pactos de procedimiento, que están en los artículos 61 y 64 de la ley de garantía mobiliaria, determina aspectos que son muy consustanciales a la autonomía probada sustantiva, que son relativos al principio dispositivo de las partes. Las partes tendrán, lógicamente, la posibilidad de pactar y de determinar la forma en que se va a llevar a cabo esa posible culminación ante una eventualidad. También la función de control de legalidad. La función de control de legalidad no es solamente en los contratos, no es solamente en la situación contractual tradicional, sino que también acá la apreciamos desde el punto de vista procesal. Procesal sobre la forma en que se edifica y se propone los diferentes instrumentos en que se va a llevar a cabo de tipo contractual, porque la ejecución extrajudicial es un contrato único.
desde que nace hasta que el bien se vende y se lo adjudica a un tercero. La subasta judicial es muy parecida a esto que hablamos, pero la función del notario no es como la del juez en la ejecución procesal civil. El notario no es un ejecutor del bien a enajenar. No es una autoridad revestida de imperium para actuar coactivamente. Al igual que el árbitro, no tienen ius imperium. Tan es así que podemos nosotros tener muy claro la situación de lo que conocemos con los laudos. Pues la parte de lo que es la jurisdicción arbitral o la materia arbitral es riquísima en todo lo que es en la etapa de conocimiento, pero si hay problema para poder embargar y rematar y hacer ejecutar lo decidido, no es ni más ni menos que el laudo que equivale a la ejecución de una sentencia y que lógicamente a veces tenemos estas ejecuciones del laudo internacional con las nuevas leyes de arbitraje a nivel internacional y que Costa Rica ya cuenta con una de ellas. Es un órgano público a quien la ley le da o la voluntad de los particulares. ¿Ah? Vea que la voluntad de los particulares no es tanto que nos busquen a los jueces, sino que a los jueces nos buscan para hacer ejecutar lo decidido, o decidir y hacerlo ejecutar. Le atribuyen conforme a su función la de constatar las diversas actuaciones que se realizan y controlan bajo su legalidad. En la intervención del notario no hay fuerza coercitiva, y como bien lo explica Carballol Angelats, en la constitución de la garantía es el propio garante el que presta libremente su consentimiento a la afectación del bien, al cumplimiento de la obligación asegurada, y está implícito lógicamente en él la concesión al acreedor de un ius distraendi, que es lógicamente el riesgo. Recordemos cuando hablábamos de la posibilidad de dar crédito a personas que tal vez no contaran con una especie de apoyatura financiera importante, pues lógicamente que el banco se dice que tiene que tener algún margen de seguridad, porque no es lo mismo dar crédito a alguien que viene con una enorme cantidad de patrimonio a alguien que está más o menos en una etapa ahí inicial, apenas en el huevito inicial, en esa envoltura tierna dentro de lo que es el marco del emprendimiento. Pues también recordemos que la participación en la subasta no lleva ningún acto coercitivo, tendría que adjudicarse el bien de acuerdo a la situación ahí pactada. Pues de existir un acto coercitivo tiene que acudir al juez. Incluso se acude al juez para poder accesar a la entrega del bien. No puede haber ninguna subasta si no se le entrega el bien al acreedor. Entonces, aquí relacionábamos el monitorio con el caso de la ley de garantía mobiliaria. En el monitorio hay una suma líquida y exigible, en el ejecutivo puede ser que sí o que no. Y también ahí tienen el voto de la Sala Constitucional, que es un voto viejo, que es del año 2005, donde se discutía la posibilidad de que el acreedor mismo contratara a un CPA, y normalmente el CPA determina que la elaboración del documento es con base en la información que le da el acreedor. Pues el acreedor es su cliente, ¿no es cierto? Sí, es su cliente. En ese sentido, pues, no hay tanta discusión en esta posibilidad del 611. ¿Qué podemos visualizar? Con la ley de garantía mobiliaria se ofrece una competencia compartida en el ámbito judicial y notarial, aunque como veremos, los efectos son mucho más potentes en el primero de los ámbitos que en el notarial. Son más potentes desde el punto de vista de la coercitividad, pero son muchísimo más dinámicos y de mayores implicaciones de la voluntad en el caso notarial. Sin embargo, en el lado notarial les voy a decir una diferencia abismal con el judicial. En vía notarial solo se puede alegar pago. En vía judicial habrán otro tipo de alegaciones, prescripción y las defensas de falta de exigibilidad o de cumplimiento, alguna situación tradicional que uno ve igual que como sucede en las ejecuciones prendarias. Tampoco es un proceso muy amplio. En hipotecas y en prendas son muy pocos los incidentes de oposición que se acogen, poquísimos. Eso es algo similar a lo que más o menos se visualiza con la ejecución de garantías mobiliarias.
más o menos se visualiza. Esto es un simple peloteo inicial. Ya hay como unas 8 o 10 demandas que ya vienen de camino en los juzgados de cobro judicial y lógicamente que también por otro lado se estarán conociendo la relacionada con las ejecuciones notariales. Pues ¿de dónde viene la competencia del notario? La competencia del notario ahora es irrefutable. Viene del artículo 34, inciso M del Código Notarial, que lo reformó la Ley de Garantía Mobiliaria del 2015, y además proviene del negocio jurídico privado, lo que es los pactos de sumisión, que le pueden encomendar las partes en el artículo 57 de la Ley de Garantía Mobiliaria. Les digo que los antecedentes de la ejecución extrajudicial son remotísimos. Toda la vida han existido y toda la vida han tenido roncha. Pues, muchísimas gracias. Estoy dispuesto aquí a cualquier comentario, desde luego que también algún tipo de pregunta, con mucho gusto. Soy consciente de la hora, se me fue un poco la mano, pero veo que estaban muy interesados, muy poquitos se fueron, ¿ah? Y en ese sentido, pues, yo considero que podríamos hacer un tipo de unas 3 preguntas para dar por finalizada esta interacción de momento en ese tema tan interesante como es la garantía mobiliaria. Muchísimas gracias.